quisiera hablar con ustedes sobre el tema de saber la voluntad del Señor. I want to begin with a story Y me gustaría empezar con una historia. about a time when God wanted me to do something, Durante una época donde Dios quería que yo hiciera algo, but I didn't want to. pero yo no quería hacerlo. I was about 22 years old, Tenía en aquel entonces unos 22 años and I went with a team from my church y yo fui con un equipo de mi iglesia on a short-term mission trip in Kenya. a un viaje misionero de corto plazo al país de Kenia en el continente de África. And there's something very interesting about churches in Kenya. Y ahora hay algo muy interesante de las iglesias allí en el país de Kenia. Whenever missionaries visit a church, they expect the missionaries to preach. Cuando un misionero va a visitar una iglesia en ese país, esa iglesia espera que la persona que viene va a predicar en esa iglesia. And when we got there, we didn't know that. Y cuando nosotros primero llegamos, no sabíamos que eso es lo que ellos esperaban. So we had several pastors on our team. Y así nosotros tuvimos varios pastores de nuestro equipo. We'd show up to a church, Nos habíamos llegado acercado a una iglesia and then they would ask someone to preach. y entonces ellos pedían a alguien que subiera y predicara. Well, after a while, the pastors got tired of being put on the spot. Ahora, después de un rato, los pastores al fin se cansaron de cada 2 por 3 que llegaban a una iglesia, tenían que predicar. So they wanted to give someone else the chance to preach. Y entonces llegó al tiempo que ellos quisieron darles a otras personas oportunidades de predicar también. So they asked, is there anybody else on the team who wanted to preach at this next service? Y entonces ellos nos preguntaron a nuestro equipo, ¿hay alguien más de parte de este equipo que le gustaría predicar el mensaje en nuestra siguiente visita a la iglesia? Can you guess what I said? Y usted puede adivinar lo que dije yo, ¿verdad? Nada, chicos, nada. I didn't want to. I didn't have any desire to preach. I didn't have any practice preaching. I'd never preached before. Yo no tenía ningún deseo de predicar, nunca había tenido práctica y la verdad es que me asustaba y por eso nunca había predicado anteriormente. But there was a flaw in my plan. Pero había un problema con el plan el cual yo tenía. Earlier on the trip, I had talked to one of my teammates, Más temprano en el viaje, yo habría hablado con uno de mis compañeros cuando estábamos sentados juntos hablando and I told him that God had called me to become a pastor. y yo le había contado que yo sentía en mi corazón que Dios me había llamado a mí para un día yo ser pastor. I wasn't pastoring or preaching at the time, En aquel entonces no estaba pastoreando y no estaba predicando. but I knew that was my calling. Pero sí yo sabía que eso había sido mi llamado del Señor en mi corazón y en mi vida. And so did my teammate. Y claro, mi compañero también lo sabía porque yo se lo había contado. So she shared with the rest of the group Y entonces lo que ella hizo como buena amiga es compartió con todo el grupo que ese era mi deseo. God's will for my life. La voluntad del Señor para mi vida, yo le voy a decir, es predicar. So it was decided that I would preach. Y entonces así fue que decidieron que me iba a tocar a mí predicar. So the first time I ever preached a sermon Entonces la primera vez que yo prediqué un mensaje was at a church in Kenya fue en una iglesia en el país de Kenia. full of members Y lleno de miembros who didn't speak my language. que no hablaban mi lenguaje. So I would speak Y entonces yo hablaba, and pause, paraba, and a handsome gentleman next to me would translate what I was saying. y un señor guapo al lado mío, que soy yo, traducía lo que se tenía que decir. So this morning, Así que esta mañana I wish I could preach to you in español, yo me gustaría muchísimo predicar con ustedes en español. pero estudié español en la escuela hace muchos años, But I studied Spanish in school many years ago, y olvidé muchas las palabras que aprendí, and I forgot a lot of the words that I learned. y yo creo con todo mi corazón And I believe with all of my heart es la voluntad del Señor that is God's will para mi predicar en inglés. that I preach in English. Y yo estoy de acuerdo con eso. Okay. So this morning, I want to speak to you on the topic of discerning the will of the Lord. Y entonces así es como esta mañana quiero hablar cómo discernir la voluntad del Señor en nuestras vidas. There are times when it's easy to know
know and to do God's will. Hay situaciones o partes, aspectos de nuestra vida donde nosotros fácilmente sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. There are other times when it's easy to know His will, but it's hard to obey. Hay otras ocasiones donde es fácil saber la voluntad del Señor, sin embargo es difícil hacer la voluntad del Señor. Like when I was in Kenya. Por ejemplo, cuando yo estaba en Kenia. Because sometimes obeying God's will Porque muchas veces obedecer la voluntad del Señor requires sacrifice. requiere sacrificio. And then there's sometimes Y entonces hay tiempos when it's hard just to figure out what God wants you to do. cuando es difícil verdaderamente tratar de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. So some of you can probably relate to that situation. Y entonces me imagino que algunos de ustedes aquí esta mañana pueden entender y compartir ese sentimiento. So listen carefully Entonces vamos a escuchar cuidadosamente esta mañana to our passage for this morning. sobre el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Because I think our passage has something to teach us and to help us. Porque creo que nuestro pasaje tiene algo que enseñarnos y también algo que nos puede ayudar. We're in a series on Acts. Estamos estudiando ahora en una serie que habla del libro de Hechos This morning we're going to continue in Acts chapter 21, y esta mañana vamos a seguir en Hechos capítulo 21 beginning in verse 1. y vamos a empezar el versículo 1. And when we had parted from them and set sail, we came by a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. Después que separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. And having found a ship crossing to Phoenicia, we went aboard and set sail. Y hallando un barco que pasaba a Fenecia, nos embarcamos y zarpamos. When we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unload its cargo. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. And having sought out the disciples, we stayed there for 7 days, and through the Spirit they were telling Paul not to go on to Jerusalem. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. When our days there were ended, we departed and went on our journey, and they all with wives and children accompanied us, and so we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. And said farewell to one another. Then we went on board the ship, and they returned home. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. When we had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais, and we greeted the brothers and stayed with them for 1 day. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. On the next day, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Al otro día, saliendo Pablo, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. He had 4 unmarried daughters who prophesied. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands, and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Al oír esto, le rogamos nosotros, a los de aquel lugar,
que no subiese a Jerusalén. Then Paul answered, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Y entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. And since he would not be persuaded, we ceased and said, "Let the will of the Lord be done." Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. After these days, we got ready and went up to Jerusalem. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Amen. Amén. So I want to give you some passage for this story, some context for this story. Entonces, quiero daros un poco de contexto para esta historia esta mañana. The Apostle Paul is wrapping up his third missionary journey in the book of Acts. El apóstol Pablo, acabando ya el libro de Hechos, está ya completando su tercer viaje misionero. He's anxious to get back to Jerusalem, Ansioso ahora ya de regresar a Jerusalén. and he wants to get there in time for one of their annual festivals called Pentecost. Y quiere llegar a Jerusalén antes de que empiece esta última festividad que se llama Pentecostés. And as he sails from city to city, he visits Christians in 3 different cities. Y al viajar de ciudad a ciudad, para y visita con cristianos en 3 diferentes ciudades. And in 2 of those cities, the believers try to persuade him not to go to Jerusalem. Y en 2 de estas ciudades que él visita, los cristianos tratan de persuadirlo que él no vaya a Jerusalén. So Paul has a challenge. Y entonces ahora Pablo tiene un desafío. He must discern the Lord's will Debe discernir la voluntad del Señor and then decide if he's going to follow through. y decidir si va a hacer lo que él piensa debe de hacer. So we're going to go back through this story a little more slowly. Entonces vamos a revisar esta historia un poco más en despacio y en detalle. And I'm going to ask you several questions. Y voy a hacerle a ustedes varias preguntas. And the first question I want you to ask yourself is this. Y la primera pregunta que yo quiero que ustedes se hagan esta mañana es la siguiente. Who are your trusted companions? ¿Quién son sus compañeros a los cuales usted les da confianza? Okay, verse 1 and 2. Ahora, versículo número 1 y 2. And when we had parted from them and set sail, we came by a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. And having found a ship crossing to Phoenicia, we went aboard and set sail. Y hallando un barco que pasaba a Venecia, nos embarcamos y zarpamos. Now, if you remember last week, Pastor Edgar was talking about Paul's last visit with the pastors from Ephesus. Ahora, si ustedes se acuerdan de la semana pasada, vuestro pastor Edgar estaba hablando de la visita que él tuvo con las pastoras, los pastores en la ciudad de Éfeso. Paul had told them that they would never see his face again. Y Pablo les dijo que seguramente después de esta última visita, que seguramente ya no verían su cara más después de esta última visita. So they prayed together, and when it was time for him to leave, everybody was weak. Y entonces oraron juntos, y cuando era la hora de que él se marchara, nos dice la palabra que todos estaban llorando. That's where this chapter begins. Y es allí donde empieza este capítulo. Paul tears himself away from these believers, Pablo decide salirse, marcharse de estar junto con estos creyentes, and they begin a journey by boat back to Jerusalem. y ellos se suben a este barco y empiezan su viaje para volver a la ciudad de Jerusalén. But notice in verse 1 and 2 that it says, we. Ahora, sin embargo, quiero que notes algo que dice en el versículo 1 y 2. Dice que nos separamos de ellos, que dice que había más de una persona cuando está hablando estos versículos. So it wasn't just Paul going to Jerusalem. Entonces no era solamente Pablo que se iba a marchar e ir a Jerusalén. So who does that we refer to? Ahora entonces la pregunta sería, bueno, ¿a quién está hablando o de quién está hablando cuando dice que se separaron de ellos? Well, first it includes Luke. Ahora, primero tenemos que ver, si estudiamos la escritura, vemos que una de las personas del cual está hablando de Lucas. Luke is the one who wrote the book of Acts and the Gospel of Luke. Lucas es el que escribió
Hechos y también el Evangelio de Lucas. The rest of their companions are named in chapter 20, verse 4. Y el resto de sus compañeros son nombrados en capítulo 20 y versículo 4. And this is what it says. Y esto es lo que dice. Sopater the Berean, son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians Tychicus and Trophimus. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. What I want you to know about these names is that most of them show up in other places in the New Testament. Ahora, lo que quiero que ustedes sepan de estos nombres es que estos nombres también aparecen en otras partes del Nuevo Testamento. These men were the trusted companions of Paul. Estos hombres eran los hombres de confianza que estaban junto con el apóstol Pablo They were dedicated to the mission of the gospel, y estaban dedicados a la misión del Evangelio and they were willing to suffer for the gospel. y estaban dispuestos a sufrir para el Evangelio. And we know that some of them actually did get in prison and suffer for the sake of the gospel. Y sabemos más tarde en el Nuevo Testamento que algunos de ellos fueron encarcelados y sufrieron a causa del Evangelio. One of the reasons Paul was able to discern the will of the Lord is because of the trusted companions that he had around him. Una de las razones que sabemos que Pablo podía saber la voluntad del Señor es porque él confiaba en sus compañeros y sus amistades que estaban alrededor de ello. God will often use godly people around you to help you understand his will. Dios muchas veces usa personas que sirven al Señor y siguen al Señor alrededor tuyo para que ellos puedan ayudarte a comprender y entender la voluntad del Señor para tu vida. So remember my question, who are your trusted companions? Y entonces acuérdate de mi pregunta, ¿quién son tus compañeros de confianza? When you get in a fight with your spouse, who do you call? Ahora, la pregunta sería, por ejemplo, si tienes alguna dificultad con tu esposa, os peleáis por alguna razón, la pregunta sería, después de eso, ¿a quién llamas? When you're angry with your parents because they're unfair, who are you going to talk to? O, por ejemplo, si te enojas con tus padres porque tú crees que lo que ellos están haciendo no es justo, ¿con quién hablas? And what kind of advice will they give you? ¿Y qué clase de información te van a dar estas Will personas? they give you godly advice? Te darán información que es verdaderamente cristiana y verdaderamente algo que Dios quiere que tengas. Will they pray for you? ¿Orarán por ti? Will they be sad if you don't follow God's will? ¿Estarán tristes si no sigues lo que la palabra de Dios dice que debes de hacer? Do they love you? ¿Te aman? Do they love God? ¿Aman a Dios? This is how you're going to discern God's will for your life. Es así como nosotros vamos a discernir cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. If you don't have godly companions in your life, Si tú no tienes compañeros que verdaderamente siguen al Señor, you should take time to build relationships with the people in this room. entonces debes de tomar tiempo y crear y empezar a tener amistades con personas que están aquí en este lugar esta mañana. All of us need godly companions. Porque todos nosotros necesitamos compañerismos que siguen y alaban al Señor. And even though we're talking about discerning the will of the Lord, Y aunque muchas veces estamos hablando de discernir la voluntad del Señor en nuestras vidas, the purpose of knowing God's will el propósito de conocer la voluntad del Señor is so you know what to do. es para que sepas lo que debes de hacer. So we need godly friends Y entonces necesitamos amistades que siguen al Señor, who will encourage us to do what God wants us to do. que nos van a animar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. So if you want to discern God's will in your life, Así que si tú quieres discernir cuál es la voluntad del Señor en tu vida, I want to encourage you. entonces quiero animarte Develop friendships with people who are committed to the Lord. que desarrolles amistades con gente que verdaderamente sirven al Señor. Next question. Ahora la siguiente pregunta sería esta. What are you called to? La pregunta es esta. ¿Para qué eres llamado a hacer? Now we're going to read verses 3 through 6. Ahora mira versículos del capítulo 21, versículos 3 al 6. When we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at
tidings, that there the ship was to unload its cargo. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. And having sought out the disciples, we stayed there for 7 days. And through the spirits, they were telling Paul not to go on to Jerusalem. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. When our days there were ended, we departed and went on a journey, and they all with wives and children accompanied us until we were outside the city, and kneeling down on the beach we prayed. Y cumplidos aquellos días, salimos y acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. And said farewell to one another. Then we went on board the ship, and they returned home. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. So now we come to Tyre. Así que ahora llegamos a Tiro. This is the first stop where Paul meets with believers from the local church. Y esta es la primera parada donde Pablo se junta con varios de los discípulos que están en la iglesia local. Now, Paul had been on several missionary journeys around the Mediterranean Sea, but this was the first time he visited the church in Tyre. Ahora, Pablo había en varias ocasiones ya visitado, en varios viajes anteriores, había visitado varias de estas iglesias alrededor del Mediterráneo, pero esto es la primera vez donde encontramos que él, y leemos de él, que él para aquí en esta ciudad de Tiro. So he probably didn't know the believers here very well. Entonces es posible que al este ser su primera parada en este lugar, que posiblemente él no conocía a los creyentes muy bien que habitaban en este lugar. Something very strange happens here. Y algo muy raro sucede aquí. The Bible says that through the Spirit, the disciples were telling Paul not to go on to Jerusalem. Dice que por medio del Espíritu, que los discípulos le decían que él no subiese a Jerusalén. And yet Paul left after 7 days. Sin embargo, a pasar 7 días, nos dice la Escritura que Pablo se marchó. Was he disobeying the Spirit? Ahora, la pregunta esta mañana sería, ¿crees que Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu? I don't think so. La verdad es que no lo creo. Because back in Acts chapter 20, verse 22, Paul says this. Porque si miramos en el capítulo 20 de Hechos, versículo 22, nos dice la palabra lo siguiente. And now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. So Paul had already recognized the Spirit leading him to Jerusalem. Que quiere decir que Pablo ya había reconocido que el Espíritu le estaba llevando a la ciudad de Jerusalén. This is not a decision he made on a whim. Esto no es una decisión que él hizo así rápido. I don't think the believers in Tyre were telling him what the Spirit wanted him to do. Y la verdad es que no creo que los creyentes de Tiro le estaban diciendo a Pablo lo que él debería hacer. I think the Holy Spirit showed those believers about the danger and suffering that awaited Paul in Jerusalem. Yo creo que lo que pasaba es que el Espíritu Santo les estaba mostrando a los creyentes qué es lo que iba a pasar a Pablo y el sufrimiento que iba a acontecer cuando él fuera y llegara a Jerusalén. And because they loved him, they were warning him about those dangers. Y a causa de que esta gente le amaba a Pablo, le estaban tratando de avisar, Pablo, ten cuidado porque esto es lo que te va a pasar. But Paul did make choices based on whether or not he was suffering. Ahora, sin embargo, lo que tenemos que reconocer esta mañana es que Pablo no hacía sus decisiones basado en si iba a sufrir o si no iba a sufrir. We're going to read Acts chapter 20, verse 22 through 24. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 24. And see if you can figure out how Paul makes decisions. Y mira a ver si tú puedes reconocer cómo era que Pablo hacía sus decisiones. And now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. So when the believers in Tyre warned Paul about suffering, he already knew that was ahead. Y entonces cuando los cristianos, los creyentes de Tiro le estaban avisando del sufrimiento que iba a pasar, él ya sabía que eso iba a acontecer. Sometimes we feel like we know what God wants us to do. Muchas veces tenemos situaciones en nuestras vidas que nosotros creemos que sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. But then when we find out that it's going to cost us suffering and pain, Pero cuando de repente descubrimos que posiblemente vayamos a sufrir o tengamos que pasar por dolor, fear and anxiety make us doubt what we thought we knew. miedo y ansiedad nos hacen dudar de si debemos hacerlo o no. So here's the point I want you to notice. Entonces este es el punto que quiero que ustedes noten esta mañana. It can be hard to discern the will of the Lord in an emotional situation. Es posible que es difícil discernir la voluntad del Señor en una situación emocional. But Paul had made up his mind long before he got to Tyre. Pero Pablo ya había decidido lo que iba a hacer mucho antes de que había llegado a Tiro. So this was not where Paul made his decision. Y entonces no es aquí donde Pablo decide que él va a seguir su viaje a Jerusalén. Paul already knew his calling. Pablo ya sabía su llamamiento. And so that's why in verse 24, Y es por eso que así en versículo 24, Paul says his priority Pablo dice que su prioridad is to finish his course in the ministry that he received from the Lord. es de completar con que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús. As we go forward trying to discern God's will for our lives, Y a nosotros seguir adelante tratando de determinar cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, we're going to face unexpected challenges. vamos a encontrar desafíos que no esperábamos. So it's important to know Así que es importante saber what is your calling. cuál es tu llamamiento. For some of us, for all of us, we have a generic calling to be and to make disciples. Para algunos de nosotros o para todos nosotros tenemos un llamamiento general y es de hacer discípulos de los que están alrededor nuestros. But God may be calling you to something specific. Pero es posible que Dios te llame a ti para algo más específico. He may be calling you to teach your children how to pray. Posiblemente te llame a ti para que tú enseñes a tus hijos cómo orar. He may be calling you to share the gospel with your neighbors. Posiblemente te llama a ti esta mañana para que tú compartas el evangelio con tus vecinos. He may be calling you to mentor children in your community. Posiblemente te está llamando para que tú seas un mentor para niños en tu comunidad. He may be calling you to go to college or start a business. Posiblemente te está llamando para que tú vayas a la universidad o para que tú empieces un negocio. He may be calling you to get involved in local government to oppose injustice. O posiblemente te está llamando para que te involucres con gobierno y te opongas a cosas injustas. And if he is, you will sense that in your heart. Y si Él te llama para eso, tú sentirás eso en tu corazón. So if you begin to sense God's calling, ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas a sentir ese llamamiento del Señor, here's what you can do about esto es lo que debes de hacer. it. Don't ignore it. Primero, no lo ignores. Pay attention to that. Pon atención a ello. Pray about it. Ora sobre ello. Talk to your mentors and pastors about Habla con tus mentores o con tu pastor sobre ello. it. And don't stop Y no pares until you know that you know that you know. hasta que tú sabes qué es lo que el Señor quiere. And when you know that you're calling, Y cuando tú sabes que ese es tu llamamiento, ask yourself this. entonces pregúntate esto. Am I willing to suffer to follow through on this calling? ¿Estoy yo dispuesto a sufrir para cumplir ese llamamiento que el Señor me ha dado? When you get that settled, Y cuando tengas eso arreglado, bad news malas noticias and unexpected warnings y situaciones que no esperabas, won't deter you. no te van a cambiar de dirección. It's important to know your calling.
es importante ya saber y conocer tu llamamiento. So here's my next question. Ahora, aquí nos viene la siguiente pregunta entonces. What kind of companion are you? La pregunta es, ¿qué clase de compañero eres tú? Now we're going to read verses 7 through 13. Ahora, leamos versículos 7 al 13. When we had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais, and we greeted the brothers and stayed with them for one day. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. On the next day, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. He had 4 unmarried daughters who prophesied. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands, and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Then Paul answered, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Y entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. The next city where Paul and his companions spent a lot of time is in Caesarea. La siguiente ciudad donde Pablo y sus compañeros pasan tiempo es en la ciudad de Cesarea. They stayed here many days at the house of Philip. Y se quedaron aquí muchos días en la casa de Felipe. Philip was an evangelist, and he was one of the deacons that we read about in Acts chapter 6. Felipe era uno de los ancianos del cual leemos en Hechos capítulo 6. And Paul had been to this church before, Y Pablo había visitado esta iglesia anteriormente. so he knew the believers here. Y entonces él conocía a los creyentes de este lugar. And he's only one city away from Jerusalem. Y solamente ahora le queda la última ciudad, antes de que se acerque ya a la ciudad de Jerusalén. This is his last chance to decide whether or not he's going to be true to his calling to go to Jerusalem. Y esta es verdaderamente la última oportunidad que él verdaderamente tiene para decidir si va a seguir su llamamiento e ir a la ciudad de Jerusalén o parar y posiblemente no ir. And a prophet comes Y ahora nos dice la palabra de Dios que le llega un profeta to warn him about the affliction and the imprisonment awaiting him in Jerusalem. para avisarle de la aflicción y la persecución que él va a recibir cuando llegue a Jerusalén. But he doesn't just tell him, Y no solamente le dice lo que le va a pasar, he acts it out with dramatic flair. sino lo actúa y le muestra And qué es lo que va a pasar. And if that's not enough, all of Paul's trusted companions are pleading with him to stay. Y si no solamente eso no es suficiente, cuando él está actuando, mostrando lo que le va a pasar, todos sus compañeros de Pablo también le está diciendo lo mismo. Up until this point, I've been asking you to think about Paul's perspective, about the one trying to discern God's will for your own life. Hasta ahora hemos hablado solamente de la perspectiva de Pablo, de cómo saber la voluntad del Señor en la vida. But now I want you to put yourself in the shoes of his companions. Pero ahora por un momento esta mañana quiero que te pongas en los zapatos de los compañeros de Pablo que le están hablando a él. And ask yourself, what kind of companion am I to my friends? Y pregúntate esta mañana, ¿qué clase de compañero soy yo con mis amigos? In some ways, this is even harder than what we've asked before. Y hasta cierto punto esto es un poco más difícil de lo que hemos hablado hasta este momento. Are you willing to let someone you love suffer for the sake of the gospel? La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ver a una persona que sufra
a causa del Evangelio? Are you willing to trust that God will take care of you? ¿O eres tú una persona que confías que el Señor lo va a cuidar? Discerning God's will and obeying God's will can be very difficult. Discernir la voluntad del Señor y obedecer la voluntad del Señor puede ser muy difícil. And your friends need your support. Y tus amigos necesitan el apoyo. They need your encouragement. Y necesitan tu ánimo. They need your prayers. Y necesitan tus oraciones. Discerning God's will is not something we do by ourselves. Discernir la voluntad del Señor no es algo que nosotros hacemos nosotros mismos solos. It's something we do as a community of believers. Es algo que tenemos que hacer como una comunidad de creyentes. So we have a responsibility for ourselves, Y entonces tenemos una responsabilidad para nosotros mismos, but also for others. pero también para otros. So far, we've talked about three things that will help you discern God's will. Hasta ahora hemos hablado de 3 cosas que te ayudan a discernir la voluntad del Señor. First, we need to have godly companions. Primero tenemos que tener compañeros que siguen al Señor. Second, we need to clarify God's calling for our lives Segundo, tenemos que clarificar el llamamiento de Dios para nuestras vidas and be willing to suffer for it. y también dispuestos a sufrir por ello. And third, we need to be godly companions to the people God has put in our lives. Y tercero, nosotros tenemos que ser compañeros que siguen al Señor para esas personas que Dios ha traído a nuestras vidas. And now I want to look at our last two verses, Y entonces ahora quiero acabar mirando estos últimos 2 versículos, beginning in verse 14. empezando en el versículo 14. And since he, Paul, would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. After these days, we got ready and went up to Jerusalem. Y después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. So Paul was faithful, Entonces Pablo fue fiel and his companions were faithful. y sus compañeros fueron fieles. Let the will of the Lord be done. Que la voluntad del Señor sea hecha. Did those words sound familiar? ¿Esas palabras te suenan a ti esta mañana? When Jesus taught his disciples how to pray, he said, pray like this. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar, le dijo, oren de esta manera. Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Your kingdom come, Tu reino venga, your will be done. tu voluntad sea hecha. Let the will of the Lord be done. Que la voluntad del Señor sea hecha. On the night before Jesus was crucified, he went to a garden to pray. En la noche que Jesús fue crucificado, nos dice la palabra del Señor que fue al jardín de Getsemaní para orar. And with a heart full of sorrow, he fell on his face and prayed, Y nos dice con un corazón pesado, dice que cayó de cara abajo y oró. my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Y dijo, Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí. Nevertheless, not as I will, but as you will. Sin embargo, no como yo lo quiero, sino que se haga tu voluntad. Let the will of the Lord be done. Que la voluntad del Señor sea hecha. What's so beautiful about Paul and his companions and the believers in Caesarea Ahora, lo bonito de todo esto, de la situación de Pablo y sus compañeros que estaban en Cesarea, is this. es esta. By submitting to the will of the Lord, Al someter a la voluntad del Señor, their lives reveal the character of Christ. sus vidas revelan el carácter del Señor Jesús. The Son of God knew his calling. El Hijo de Dios sabía su llamamiento He was willing to suffer in order to fulfill it. y estaba dispuesto a sufrir para cumplir con ese llamamiento. And God the Father was willing to watch the Son he loved endure the suffering of the cross. Y Dios el Padre estuvo dispuesto a ver a su Hijo sufrir hasta dar su vida en la cruz del Calvario. And now all of us can have faith. Now all of us can have eternal life through faith in him. Y ahora todos nosotros, a causa de eso, podemos tener vida eterna por medio de Él. And the Holy Spirit impresses the will of the Lord on our hearts. Y el Espíritu Santo impone la voluntad del Señor en nuestras And vidas enables us to obey him. y nos permite que nosotros le obedezcamos. So despite their emotions, Entonces no importa lo que ellos querían, despite their compassion, no importa las compasiones que ellos tenían, despite their anxiety, no importa la ansiedad que ellos tenían, Paul and his friends were ultimately concerned that the will of the Lord was done. Pablo y sus amigos, lo que más les importaba era que la voluntad del Señor fuera cumplida. We as a community of believers Y nosotros como una comunidad de creyentes can help each other discern the will of the Lord.
Podemos ayudarnos el uno al otro a cómo discernir la voluntad del Señor. But in the end, Pero en el final, what is most important lo que es más importante is that His will be done. es que su voluntad sea hecha. My earnest desire and my earnest prayer Y mi deseo esta mañana y mi oración for all of you and for me para cada uno de ustedes y para mí is that God will transform our hearts es que Dios transforme cada uno de nuestros corazones so that we can face any situation para que nosotros podamos dar cara a cualquier situación and say to God, y decirle al Señor, not as I will, no como yo quiero, but as you will. sino como tú quieres. Hágase la voluntad del Señor. Y que la voluntad del Señor sea hecha. Dios te bendiga. Dios les bendiga.